Señor, como cantábamos, necesitamos más y más de ti. Y Señor, si no lo pensamos o no lo creemos, o no lo sentimos, eso no cambia la realidad de que realmente necesitamos más de ti. De que tú operes esa transformación en nuestra vida. Si llevemos muchos años de vida cristiana, de que tú alumbres sobre cada una de las áreas de nuestro corazón y nos muestres que todavía hay que mejorar esto y aquello. Necesitamos más de ti. Y guárdanos de conformarnos con lo que tú has hecho en nuestras vidas y creernos que ya somos y ya estamos, cuando en realidad, Señor, cada día de nuestra vida debemos estar delante de ti aprendiendo, creciendo, mejorando, aprendiendo a servirte mejor y dejando que tú obres en nosotros. Cuando pensamos que ya sabemos, que ya tenemos, entonces, Señor, es como si dijéramos, ya no te necesito, ya tengo lo que quería saber, cuando en realidad, Señor, te necesitamos hoy y en la eternidad. Y jamás seremos autosuficientes por nosotros mismos. Siempre, siempre insuficientes, siempre ineficientes, siempre, Señor, necesitados de ti. Esperamos que nos dirijas en esta reflexión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Miremos en Hechos capítulo 10. El hecho de que tú llegaste a escuchar la palabra de Dios hoy, el hecho de que tú llegaste un día, si ya llegaste a creer de todo corazón en Jesús, no fue el resultado de la casualidad, de la coincidencia, de accidentes en el universo o cosas por el estilo, sino que es el resultado de que Dios preparó un camino, que Dios hizo algo. Y he titulado la reflexión Preparado por Dios. En Hechos 10 vemos varias cosas que Dios hace. Del versículo 1 al 6, Dios obra en Cornelio. Del versículo 7 y 8, Dios obra en unos mensajeros. Del versículo 9 al 20, Dios obra en Pedro. Del versículo 23 al 48, Dios obra en Cornelio, parientes y amigos. Entonces, Hechos 10, versículo 1 al 6, Dios obra en Cornelio. Miremos allí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, esto es 3 de la tarde, y un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces vemos un hombre temeroso de Dios con toda su casa, un hombre que no era judío, pero que creía en el Dios de Israel, un hombre que quería aprender de Dios. Cuando nosotros llegamos, tú puedes colocar una fecha tal vez. Yo creí en el Señor, por ejemplo, en mi caso, que mis ojos fueron abiertos a las verdades del Evangelio el 11 de julio de 1984.
Entonces, yo creí en el Señor, pero ese día, esa fecha, ese día, esa fecha y ese año, no comenzó Dios a obrar en mi corazón. Dios comenzó a obrar antes. Cuando llegaron y me hablaron del Evangelio, ya Dios había estado trabajando en mi corazón. Y el hecho de que alguien llegara y me hablara del Evangelio no fue porque el hermano era buena persona o porque hubo una coincidencia allí donde todo se orquestó, sino porque Dios organizó todo de tal manera que llevó a esa persona y me habló de Dios. Es más, cuando esa persona me habló de Dios, no pensaba en mí, pensaba en mis padres. Yo era niño pequeño, mis padres eran adultos y les hablaba a ellos el Evangelio. Y obviamente yo estaba ahí presente. Entonces no fue algo organizado por hombre alguno, ni pensado, ni planeado, ni proyectado por hombre alguno, sino por Dios. Y seguramente como pasó conmigo, pasó también contigo. Si saliste y viste un versículo de la palabra de Dios por ahí tirado, alguien lo arrojó, tú lo abriste preciso en aquel momento de tu vida donde estabas tan quebrantado, donde sentías que no había razón para vivir y encuentras Cristo la esperanza y tú piensas, ay, venga, ¿qué es esto? Yo pienso que no hay esperanza, yo pienso que no tiene sentido vivir y que Cristo es mi esperanza. No fue coincidencia si sucedió eso, fue que Dios lo hizo. Y Cornelio, Dios habla a través, parecer de un ángel, a Cornelio y le dice, tus oraciones, tú eres un hombre temeroso, tus oraciones han sido oídas, manda hombres a Jope y envía por Pedro, porque por muchas limosnas que hubiera hecho, él necesitaba el Evangelio, él necesitaba a Jesús. Pero Dios ya había estado obrando en él. No es que él por sí solo fuera temeroso de Dios, es que Dios produjo en él temor y respeto por sus cosas. Entonces Dios obra en Cornelio, versículo 1 al 6. Pasemos al 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. Mire que Dios va obrando en corazones. Comienza a orar en Cornelio, ahora hay otros que están con la noticia. ¿Qué información tienen los mensajeros? Que llegó un ángel que enviado por Dios y que dijo que fuera enviara a Jope por un hombre llamado Pedro. Ellos comienzan a escuchar ese mensaje de Dios. Dios comienza también a obrar en ellos. Pero miremos cómo Dios obra en su siervo, versículo 9 al 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces mire cómo Dios va orando en un lado y a la vez va orando en el otro. En el ejemplo que daba, en mi caso, Dios obró en el que fue a hablarme del Evangelio para llevarlo hasta allá, hasta la casa. Y a la vez, Dios obró en mis padres, ya que yo era un niño, para permitirle la entrada al hombre que iba a hablar de Dios, pero a la vez obró en mi corazón para que estuviera atento a lo que se iba a decir. Es como Dios obra en diferentes lugares, personas, a la misma vez. Dios obra en el mundo entero. Y allí está Dios obrando en Pedro. ¿Qué pasó? Él subió a orar, tenía una azotea, era la hora sexta, o sea, mediodía, cuando uno tiene como deseos de comer algo, ¿verdad? Yo no sé si te pasa a ti, pero mediodía, 1 de la tarde, como que vamos pensando en almuerzo. Entonces, versículo 10. Tuvo gran hambre. No sé si algunos se identifican esta noche con Pedro en que tuvo gran hambre. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino una visión, éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo y atado de las 4 puntas era bajado
a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Resulta que los judíos tenían mandamiento en el Antiguo Testamento acerca de ciertas comidas que no podían estar dentro de su dieta. ¿Cómo qué? Como cerdo, por decir algo. Entonces, dice que la visión es que tenía toda la cantidad de animales, incluso los que Dios había mandado en el Antiguo Testamento que no comieran. Él, como judío de nacimiento y conociendo esos mandatos, no comía de todo. ¿Bien? Pero Dios le está dando un mensaje. Está dando un mensaje. ¿Qué mensaje le está dando Dios con eso? Versículo 13. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, pensativo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire cómo Dios va obrando en todo. Versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Otra cosa interesante acá dentro de la cultura judía era que ellos no entraban a casa de gentiles. O sea, una casa de una persona que no fuera judía, ellos no entraban, se hospedaban allí. Sigamos. Allí en el versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren cómo Dios, miren cuántas personas van. Primero, Cornelio. Luego, mensajeros. Después, Pedro. Ahora están incluidos parientes y amigos. Parientes y amigos. Ya es un grupo alrededor que Dios está orando. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Miren, no eran pocos, eran muchos los que estaban allí. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable, cuán horrible, cuán malo, cuán difícil es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren la visión. Si ven la visión, la visión contenía animales limpios y animales inmundos. Entonces la visión era diciéndole a Pedro que Cornelio era como uno de esos, por ejemplo, un animal inmundo. También un gentil era inmundo, abominable para ellos entrar en la casa de ellos. Sin embargo, como Dios sabía
decidido que este hombre fuera para él, entonces ese hombre no era inmundo. Había una lección para él. Y Dios utiliza situaciones en la vida, cosas que pasan para darnos una lección, para hacernos cambiar de pensamiento. Lo que antes pensaba Pedro, antes de esa visión, fue diferente de lo que pensó después. Lo que pensaba Pedro antes era algo que tenía desde niño, desde pequeño. Se crió con ese pensamiento. Ahora, Dios tuvo que hablarle fuertemente para que él fuera el instrumento para llevar el mensaje. Cuando ustedes miran Hechos capítulo 2, ven a Pedro llevando el mensaje ¿a quiénes? A judíos, Jerusalén. Ahora ven a Pedro llevando el mensaje a los gentiles. Muy bien. Dice, por lo cual, 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar, sin discutir, sin pensarlo, sin oponerme. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pues Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha dado. Pregunta, ¿el corazón de ellos estaba preparado? Ayer en el discipulado veíamos, recordábamos la parábola del sembrador y la semilla. La semilla era la palabra y habían terrenos diferentes. ¿Este terreno estaba preparado para recibir la semilla? Sí, Dios lo preparó. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es Señor de todos. ¿Qué mensaje le dio Pedro? Ustedes van a ser bendecidos si creen en Cristo. Ustedes van a ser prosperados. No, el mensaje era el evangelio. El mensaje es Jesucristo viviendo por el pecador. Ese es el mensaje que entregó. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Desde dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí tienes el evangelio predicado en unos cuantos versículos a personas que habían escuchado de Jesús y lo que él había hecho. El evangelio en sí es poderoso. No necesitamos hacer cosas
para que sea más poderoso. En sí Él da vida. El Evangelio no es una terapia para sentirnos mejor. El Evangelio es fuente de vida para el que está muerto en sus pecados. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó con los que estaban oyendo? Sí, pero ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ellos mientras escuchaban el mensaje? Creyeron. ¿Hicieron una oración de fe? No dice, no dice. ¿Repitieron alguna oración que Pedro les dijo que repitieran? No dice por ningún lado de eso. Lo que sí es que escuchaban el mensaje del Evangelio y en ese momento el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La manera de tener el Espíritu Santo es habiendo creído en él. Estas personas, en el mismo momento que estaban escuchando, la fe nació en su corazón. Nacieron de nuevo. Un milagro extraordinario. Personas que no eran judías recibieron el Espíritu Santo. Esto fue extraordinario, asombroso, maravilloso. Dejó a todos aquellos que estaban ahí presentes asombrados. Versículo 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos. ¿Ven cómo obra Dios? No fue una reunión donde habían instrumentos musicales, donde hubo varios dando testimonio y personas gritando y llorando. Tal vez no hubo nada de eso. Pero lo que sí podemos ver es el obrar del Espíritu Santo en personas. Lo que sí podemos ver es el obrar de la palabra de Dios en vidas, en Cornelio, en los mensajeros, en los parientes y amigos, e incluso en aquellos creyentes que vieron ese acontecimiento asombroso del Espíritu Santo en vidas de gentiles, de vidas de personas que no eran judíos. Ahora, judíos y gentiles formando un mismo pueblo unido, teniendo el Espíritu Santo habitando. Dios prepara corazones. Dios. Nosotros, ¿qué hizo Pedro para que el corazón de Cornelio estuviera listo? Ni siquiera lo conocía. Nunca había escuchado de él. O por lo menos no lo menciona acá. Y alguna vez hubiera escuchado de Cornelio. Pero sin conocerlo, tal vez sin saber nada de él, simplemente lo que hizo fue hablarle de Jesús, no más. Le dijo lo que Jesús hizo y ya eso fue todo. Fue suficiente para que ocurriera un milagro como es el nuevo nacimiento. Milagro como es que la persona pase de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. ¿Qué tienes que hacer tú para que otras personas crean en Jesús? Solamente hablar de Jesús. No tienes que hablar muy bonito, solamente hablar de Jesús. Contar lo que Él hizo por nosotros. ¿Es bueno orar? Cornelio estaba orando cuando Dios le habló y Pedro
estaba orando cuando Dios le mostró esa visión. Ambos estaban orando. Escucharon a Dios. Cornelio a través del ángel y Pedro a través de la visión. Ambos escucharon a Dios. Pero Pedro fue no a que Dios obrara en un corazón. Pedro fue donde Dios ya estaba obrando. Pedro fue donde Dios ya estaba haciendo un trabajo. Y el mensaje siempre va a ser Cristo como centro del mensaje del Evangelio. Siempre va a ser eso. Nada más sino Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por este mensaje de tu palabra, por cómo preparas corazones, por cómo el que una persona llegue a creer no es resultado de la fluidez del predicador, ni de la capacidad del que expone, ni de la organización o las luces o los testimonios impactantes, no simple y sencillamente si alguien llega a la vida es resultado de la palabra de Dios obrando en corazones. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos como siervos y siervas tuyas de llevar el mensaje donde tú nos digas, donde tú nos muestres, donde tú nos coloques, donde tú nos lleves. Te damos gracias por esas personas que tenemos el privilegio de compartir y nace en ellos la fe, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tu palabra inspira. Gracias por los que hoy mismo creen en Jesús, por los que mañana creerán. Oramos una vez más por nuestros familiares que aún no creen en ti, por nuestros amigos. Cornelio invitó a sus parientes y a sus amigos, porque quería que ellos escucharan este mensaje extraordinario, que también nuestro corazón quiera. Nuestros amigos y nuestros familiares escuchen el mensaje de esperanza. Señor, oramos en el nombre precioso del Salvador. Amén.